cuando la belleza y la maldad se juntan. Era por allá del 2015, cuando salía con la niña más guapa de mi clase. Se llamaba Estela. Su belleza y forma de ser era tan peculiar que el hecho de pensar en ella me llenaba de emoción y ternura, pues realmente era muy joven, pero a su vez muy enamoradizo. Desde que la conocí me enganchó y aunque la mayoría de chicos de la escuela querían con ella, yo hice mi lucha para que me hiciera caso, y así fue. Sin embargo, solo podíamos vernos unos cuantos minutos después de clase, pues su padre era una persona muy especial y estricto, pues no dejaba que nadie se le acercara a su hija. Incluso antes de que él llegara, yo tenía que huir de la salida de la escuela, esto con el propósito de que él no me viera. Estela decía que el motivo sobreprotector de su padre se debía a un suceso que le ocurrió de niña, que una bruja una noche llegó a su casa para tratar de robarla. Sin embargo, sus padres se dieron cuenta de aquella situación y comenzaron a proteger a su hija. No obstante, el padre recuerda cómo la bruja se marchaba enojada diciendo que en algún momento volvería y le quitaría la belleza y juventud a su hija como diera lugar y que nadie le impediría tal situación. Claramente, me causó mucha risa escuchar esa historia, pues era algo ridículo a mi parecer, pero Estela era mi novia y no podía hacer que ella pensara que solo me burlaba, así que entre tantas palabras al menos decidí creer en que las brujas existen. Estela estaba tan traumada con ese tema que se cohibía mucho de las actividades fuera de la escuela y aunque ella ya no era una niña, a veces seguía actuando tal cual, así que llegó un punto en el cual llegué a cansarme o al menos desesperarme, pues la actitud de ella cada vez solía incomodarme y pensar si realmente quería estar con una persona que había crecido con un ideal tan extraño y paranormal. Después de varios intentos de convencerla en salir, accedió por fin a ir al cine, así que pasé por ella a su casa y nos dirigimos a la plaza más cercana de la ciudad. Todo marchaba como quería, Estela se portó muy linda y en ese momento pensé que nuestra relación no estaba del todo perdida, pues ese día ella me dijo que me quería y yo también. Sin embargo, al finalizar la película apagaron por unos minutos la sala y ella empezó a asegurar que había alguien a su lado que le empezaba a susurrar cosas. «Estás loca, amor, es tu imaginación», le dije mientras me terminaba las palomitas que quedaban en el recipiente, pero ella cada vez insistía más, a tal punto de decirme que la bruja era quien estaba a su lado, que había venido para llevársela. Después de aquel percance, automáticamente la llevé a su casa, pues tanto ella como yo ya no nos interesaba saber más de lo que había sucedido horas atrás. Así que después de dejarla en su casa, me dirigí con una curandera, aquella mujer que se dedica a analizar casos como de brujería, hechizos e inclusive amarres. Esto con el objetivo de saber si podía ayudar en el trauma de Estela, pues si las cosas seguían así, yo no podría seguir con una persona con un problema tan grande, pues en algunos momentos hasta yo mismo soñaba con que alguien se la llevaba y comenzaba a tener miedos extraños que nunca me habían sucedido. Aquella mujer me confirmó lo que en efecto tenía miedo que sucediera, empezó a leer las cartas de mi novia, lo cual desde un principio supe que era mala idea, pues lo hicimos sin su consentimiento. Sin embargo, pudimos percatarnos como un ser extraño siempre perseguía cada uno de sus movimientos, pues era una sombra la cual nunca se iba, siempre se mantenía, y el propósito de esta era drenarse de su energía, belleza y juventud a partir del miedo, pero eso no era lo peor. Sino que aquella sombra gris y oscura se trataba probablemente de una bruja, aquellas que se obsesionan con su objetivo y no se rinden hasta tenerlo. Así que el día en el cual esta bruja se apoderaría de mi novia cada vez estaba cerca, pero no sabíamos con exactitud cuándo pasaría. En aquel momento no dudé en creerle a esa mujer, pues ella sabía cosas que no le había contado. No obstante, ella me comentó que ella no podía hacer algo al respecto, pues meterte con ese tipo de vibras no era su tarea ni vocación, pues son tan fuertes que es difícil de controlar algo así. Lo más coherente que debía hacer en aquel entonces fue huir de la vida de Estela, pero ya era demasiado tarde. Yo la amaba a ella, así que me dirigí con ella para decirle la verdad y todo lo que había sucedido en aquel momento.
Al llegar a su casa, me percaté que no había nadie, por lo que la vecina salió muy angustiada, pues claramente ya me ubicaba, y esta mujer comenzó a decirme que mi novia había tenido una crisis, así que decidieron llevársela a un hospital de emergencia, pues había llegado a tal punto de desesperación y miedo, que no podía controlarse ella misma. Llegando al hospital, sus padres estaban destrozados, pues habían comentado que Estela tenía una grave enfermedad, la cual aún no detectaban a profundidad los doctores, pues era tan rara que la empezaba a consumir mental y físicamente, por lo que su estado de salud de un día para otro se había tornado totalmente delicado. Mi temor fue tan grande que al otro día a primera hora volví a acudir con aquella mujer vidente, pues quizá ella me daría la respuesta de lo que estaba sucediendo, así que al encontrarme con ella pudo descifrar que aquella bruja comenzaba a consumir y drenar aquellas energías por medio de una enfermedad. Me pareció muy extraño, pues un ser paranormal no podría hacer eso. Sin embargo, comprendí todo al recordar que los doctores seguían sin entender qué era lo que ella tenía con exactitud, simplemente la mantenían con vida a base de algunos medicamentos, oxígeno y diversos tubos. Mi desesperación comenzó a tornarse cada vez más fuerte, pues yo no podía hacer nada por Estela. Sin embargo, me mantuve fuerte para ella, pues claramente me necesitaba, ya que empezaba a consumirse cada vez más. Los doctores seguían sin detectar su enfermedad, y aunque todos sabíamos que el final cada vez estaba cerca, sus padres comenzaron a ver otras vías distintas a la medicina y la ciencia, visitaron a otras videntes las cuales confirmaban la teoría de la primera, de igual forma contactaron a un brujo el cual se dedicaba a extraer aquellos espíritus. Pero él sabía que la fuerza y poder de esta bruja que se había apoderado de mi pareja era más fuerte de lo normal, pues ya había drenado la mayor parte de su alma y cada vez tenía más poder y fuerza que otras. De igual forma, esta bruja se presentaba de distintas formas, pues desde el inicio nunca pudo verse su rostro, pero sí percibir su presencia, quizá escucharla y ahora apoderarse dentro de un cuerpo ajeno. Mis padres, al enterarse de aquel problema, me aconsejaron alejarme de esa familia, pues ya no podía aportar en nada. Al contrario, mi vida corría peligro, pues los padres de Estela cada vez se desanimaban más, y al parecer aquella energía y alegría que tenían, comenzaba a esfumarse junto con la energía de mi novia. No pasaron más de 2 meses, y aquella joven tan bella y llena de vida, ya no quedaba más, se había ido. Ahora solo se encontraba una joven enferma, irritable y triste en espera de su muerte, pues esa enfermedad irreconocible degradó todo su cuerpo, así que a los pocos días ella falleció. Han pasado ya muchos años, pero aún me sigue doliendo contar esta historia, pues nunca pudimos hacer nada contra la fuerza paranormal. Aquella bruja ganó, cumplió su objetivo, llevarse a Estela. Claramente perdí contacto con sus padres, pero los rumores decían que se habían mudado de ciudad, pues ya no querían saber nada de aquel lugar en donde habían sucedido aquellos momentos de tristeza y desesperación. Aunque en el fondo me hubiese gustado hacer algo más, ni mi amor y apoyo incondicional pudieron ayudar. Es impresionante cómo la vida te puede mostrar a nuevas personas, pero también nuevas historias y anécdotas, las cuales pueden marcarte de por vida, como lo hicieron conmigo. Esta historia la conocen muy pocas personas, pues siempre dudan o incluso se ríen pensando que es una broma o una historia inventada. No obstante, aquellas personas que me conocieron en ese año saben muy bien el dolor y miedo que viví por mucho tiempo. Es ahí donde comprendí que no solo la bruja se llevó la energía y alma de Blanca, sino también de aquellas personas que la queríamos y apreciábamos. Desde aquel entonces, nunca más me atreví a acercarme a ese tipo de magia o personas aunadas a lo paranormal, pues ya no quería revivir aquellos momentos. Sin embargo, actualmente soy fiel creyente de que aquellas historias y anécdotas que la gente y conocidos suelen contar, en la mayoría de casos son ciertas, pues nunca estamos solos. Quizás siempre un espíritu o alma nos persigue sin que nosotros lo identifiquemos, sin importar nuestra religión, creencias, estilo de vida y otros aspectos que nosotros como sociedad tomamos en cuenta.
Quizá tú que estás escuchando seas el nuevo elegido de aquella bruja o algún espíritu perdido en búsqueda de drenar alguna energía. Relato escrito y adaptado por Andrea Lezama.